En los vídeos anteriores se explicó qué es una nube, los modelos de servicio en la nube, la matriz de responsabilidad y los modelos de despliegue de nube que existen. En este vídeo vamos a ver de forma muy resumida 12 conceptos relacionados con el numeral 3.1 de los objetivos del examen CompTIA Security Plus, comparar y contrastar las implicaciones de seguridad de diferentes modelos de arquitectura. Es un vídeo un poco largo, pero el contenido es fácil de seguir y no tiene pérdida. Cada concepto tratado es fundamental en la ruta de aprendizaje. Empecemos con On-Premises. On-Premises se refiere a un modelo de implementación en el que la infraestructura informática, como servidores, almacenamiento, redes y software, se encuentran físicamente ubicadas dentro de las instalaciones de la organización y es gestionada directamente por su personal. A diferencia de los modelos en la nube, en on-premises, la empresa tiene total control sobre los sistemas, datos y políticas de seguridad, lo que puede ser esencial para cumplir con normativas estrictas o proteger información crítica en entornos altamente regulados. Este enfoque ofrece ventajas como baja latencia, personalización total y control absoluto, pero también implica altos costos iniciales, mantenimiento continuo y necesidad de personal especializado. Centralizado versus descentralizado. Centralizado y descentralizado son dos modelos opuestos de arquitectura organizativa y de toma de decisiones, con implicaciones claves en seguridad, eficiencia y control. En un sistema centralizado, el poder de decisión y el control se concentran en una única autoridad o ubicación. Esto permite una mayor uniformidad, coordinación y control, pero puede generar cuellos de botella, menor flexibilidad y dependencia de un único punto, lo que puede ser un riesgo en ciberseguridad. En un sistema descentralizado, la autoridad se distribuye entre múltiples nodos, equipos o ubicaciones. Esto favorece la resiliencia, autonomía local y rapidez de respuesta, pero puede dificultar la coordinación, generar inconsistencias y requerir controles de seguridad más distribuidos. Desde la perspectiva de la ciberseguridad, entender estas diferencias es clave para evaluar los riesgos. Por ejemplo, un sistema centralizado puede ser más fácil de proteger, pero más vulnerable a ataques dirigidos, mientras que uno descentralizado puede resistir mejor a fallos individuales, pero requiere una estrategia de seguridad más compleja y distribuida. Virtual. Virtual en el contexto de la arquitectura de sistemas se refiere a algo que no existe físicamente, pero que se comporta como si lo hiciera, gracias a software especializado. Virtualización. La virtualización se refiere a la creación de entornos virtuales que simulan recursos físicos, como servidores, redes o sistemas operativos, mediante el uso de hipervisores. Esta arquitectura permite ejecutar múltiples máquinas virtuales en un solo host físico, lo que mejora la eficiencia y la flexibilidad operativa. Máquina virtual. Una máquina virtual es un entorno informático aislado que emula un sistema físico completo, permitiendo ejecutar un sistema operativo y aplicaciones como si se tratara de un equipo independiente. Se ejecuta sobre un hipervisor y comparte recursos físicos del host, CPU, RAM, almacenamiento, manteniendo una separación lógica que mejora la seguridad, el aislamiento y la flexibilidad en entornos virtualizados. Hipervisor. Un hipervisor es un software o firmware que permite ejecutar múltiples máquinas virtuales sobre un único hardware físico, gestionando el acceso de cada máquina virtual a los recursos del sistema anfitrión, CPU, memoria, almacenamiento. Actúa como una capa de abstracción entre el hardware y los sistemas operativos invitados, garantizando aislamiento y eficiencia. Existen dos tipos principales. Tipo 1. Bare Metal, que se ejecuta directamente sobre el hardware, y tipo 2, Hosted, que se instala sobre un sistema operativo existente, como VirtualBox o VMware Workstation. Containerización. La containerización es una técnica de virtualización a nivel de sistema operativo que permite empaquetar una aplicación junto con todas sus dependencias, bibliotecas, configuraciones, archivos, en una unidad aislada llamada contenedor. A diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores comparten el mismo kernel del sistema operativo del host, lo que los hace más ligeros, rápidos de iniciar y eficientes en el uso de recursos.
La containerización ofrece ventajas como aislamiento de procesos, portabilidad y escalabilidad. Veamos un par de conceptos relacionados y que están de moda. Docker es una plataforma de containerización que permite crear, ejecutar y gestionar contenedores fácilmente. Kubernetes o KAs es una plataforma de orquestación de contenedores de código abierto que automatiza el despliegue, escalado, monitoreo y gestión de aplicaciones containerizadas en clústeres de servidores. Es decir, es un software que hace el trabajo del anillo de Sauron, del Señor de los Anillos, sirve para gobernarlos a todos. Infraestructura como código, IAC. IAC es una práctica de gestión y aprovisionamiento de infraestructura mediante archivos de configuración escritos en lenguajes declarativos o de automatización como YAML, JSON o scripts en Bash, PowerShell o Python, que definen recursos como máquinas virtuales, redes virtuales y configuraciones completas de infraestructura. Esta metodología reduce la complejidad de crear objetos virtuales al permitir que los administradores ejecuten scripts para desplegarlos automáticamente, en lugar de hacerlo manualmente. Además de facilitar la automatización, IAC permite reutilizar configuraciones, aplicar control de versiones, detectar desviaciones en los entornos y mantener consistencias entre desarrollo, pruebas y producción. Sin servidor. Sin servidor es un modelo de computación en la nube en el que el proveedor de la nube aprovisiona, escala y gestiona automáticamente la infraestructura necesaria para ejecutar el código, lo que le permite a los desarrolladores centrarse exclusivamente en escribir e implementar la lógica de la aplicación. Es un deja que yo me hago cargo de toda la infraestructura y tú dedícate a lo tuyo. En este modelo los recursos se asignan según demanda y la facturación se basa en el uso real. Aunque el nombre sugiere lo contrario, sí hay servidores, pero están completamente abstraídos del usuario. Desde la perspectiva de seguridad, serverless implica ventajas como reducción de superficies de ataque en el sistema operativo y escalado automático sin intervención humana, pero también introduce desafíos como visibilidad limitada, dependencia del proveedor y riesgos en la configuración de funciones y permisos. Microservicios. Es un enfoque arquitectónico en el que una aplicación se construye como un conjunto de servicios pequeños, independientes y especializados, que se comunican entre sí a través de interfaces de programación de aplicaciones, APIs. Cada microservicio está diseñado para cumplir una función específica como autenticación, pagos o gestión de usuarios, y puede desarrollarse, desplegarse y escalarse de forma autónoma, sin afectar al resto del sistema. Los microservicios ofrecen ventajas como aislamiento de fallos, resiliencia y flexibilidad tecnológica, pero también introducen desafíos como mayor superficie de ataque, complejidad en la gestión de identidades y accesos distribuidos, y la necesidad de proteger las comunicaciones entre servicios. Internet de las cosas. IoT es una red en la que dispositivos físicos como sensores, electrodomésticos, vehículos o maquinaria industrial están equipados con software, conectividad de red y capacidad de procesamiento, lo que les permite recoger, intercambiar y actuar sobre datos sin intervención humana directa. Desde la perspectiva de la ciberseguridad, Internet de las Cosas plantea importantes implicaciones de seguridad. Superficie de ataque ampliada, ya que cada dispositivo conectado puede ser un punto vulnerable. Falta de estandarización, lo que dificulta la implementación de controles uniformes. Y riesgos de privacidad, especialmente en entornos domésticos o de salud, donde los datos personales pueden ser expuestos. Sistemas de control industrial ICS y sistemas de control de supervisión y adquisición de datos SCADA. Industrial Control Systems son entornos tecnológicos diseñados para supervisar, controlar y automatizar procesos industriales críticos de gran escala. Están compuestos por hardware y software que interactúan con sensores y actuadores para mantener operaciones seguras, eficientes y continuas. Dentro de los ICS, uno de los subconjuntos más conocidos es SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA permite la supervisión remota y en tiempo real de procesos industriales distribuidos geográficamente, como redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua o fábricas altamente automatizadas. Los componentes principales de un sistema SCADA
supervisión, control y adquisición de datos son sensores y actuadores. Recopilan datos en tiempo real, por ejemplo, temperatura y presión, y realizan acciones como abrir válvulas o arrancar motores. Unidades terminales remotas UTR. Interactúan con sensores actuadores en campo y transmiten datos al sistema central. Controladores lógicos programables PLC. Gestionan la lógica de control local y las tareas de automatización. Unidad terminal maestra UTM. El concentrador central que procesa datos, emite comandos y aloja la interfaz hombre-máquina. Red de comunicación. Conecta todos los componentes permitiendo el flujo de datos entre los dispositivos de campo y los centros de control. Software SCADA. Proporciona visualización, lógica de control, alarmas, registro de datos y análisis. Interfaz hombre-máquina HMI. Permite a los operadores supervisar y controlar el sistema mediante paneles gráficos. Este tipo de sistemas presentan desafíos de seguridad únicos porque suelen ser sistemas heredados con poca o nula capacidad de actualización. Con frecuencia no tienen protocolos de comunicación cifrados y son de alta criticidad, ya que un fallo puede afectar servicios esenciales o causar daños físicos. Embedded Systems. Un sistema embebido es un sistema computacional diseñado para realizar una función específica dentro de un dispositivo más grande, combinando hardware y software integrados. A diferencia de los ordenadores de propósito general, los sistemas embebidos están optimizados para tareas concretas, lo que les permite operar con alta eficiencia, bajo consumo energético y en muchos casos en tiempo real. Estos sistemas suelen estar basados en microcontroladores o microprocesadores y se encuentran en una amplia gama de aplicaciones, desde electrodomésticos, automóviles y dispositivos médicos hasta sistemas industriales y aeronáuticos. Su diseño implica restricciones particulares como tamaño reducido, bajo consumo, alta fiabilidad y a menudo mínima o nula intervención humana. Además, pueden operar de forma autónoma o como parte de una red distribuida de control. Por funcionalidad, los sistemas embebidos se clasifican en 4 tipos. Sistemas integrados autónomos. Funcionan de forma independiente sin necesidad de un sistema anfitrión. Por ejemplo, un microondas o una lavadora. Sistemas embebidos en tiempo real. Responden con plazos estrictos, como los sistemas de control de airbags, que los despliegan en milisegundos tras el impacto. Sistemas integrados en red. Se conectan a una red para comunicarse con otros sistemas. Por ejemplo, los termostatos inteligentes de un centro de datos o los cajeros automáticos de los bancos. Sistemas integrados móviles. Se encuentran en dispositivos portátiles con recursos limitados, como los teléfonos inteligentes y las pulseras de actividad física. Sistemas operativos en tiempo real, RTOS. Un sistema operativo en tiempo real es un tipo especializado de sistema operativo diseñado para gestionar tareas que deben ejecutarse en tiempos estrictos y predecibles. Su principal objetivo es garantizar una respuesta determinista ante eventos, es decir, que ciertas operaciones se realicen dentro de un plazo específico sin demoras. A diferencia de sistemas operativos convencionales como Windows o Linux, un RTOS prioriza la rapidez, la confiabilidad y la eficiencia en la multitarea, siendo clave en aplicaciones críticas como la automatización industrial, dispositivos médicos, sistemas de navegación o robótica. Emplea mecanismos como la planificación por prioridades y minimiza la latencia para asegurar que las tareas más urgentes se atiendan de inmediato. Los sistemas operativos en tiempo real, RTOS, se clasifican principalmente en 3 categorías según la rigidez con la que deben cumplir los plazos de ejecución. Los RTOS de tiempo real estricto, HARD, exigen que las tareas se completen dentro de un límite de tiempo exacto. Cualquier retraso, por mínimo que sea, puede provocar consecuencias graves o fallos críticos, como sucede en marcapasos o sistemas de control de vuelo. Los RTOS de tiempo real firme, FIRM, también deben cumplir plazos, pero si no lo hacen, el resultado pierde valor aunque no cause una falla total del sistema, como en procesos de control de calidad. Por último, los RTOS de tiempo real flexible, SOFT, permiten cierto grado de demora sin afectar gravemente el funcionamiento general. Son comunes en aplicaciones como videojuegos o transmisión de vídeo, donde un pequeño retraso puede notarse, pero no es catastrófico. Alta disponibilidad.
Alta disponibilidad, High Availability, HA, se refiere a la capacidad de un sistema o servicio para mantenerse operativo durante la mayor parte del tiempo, incluso frente a fallos, mantenimiento o eventos inesperados. Esto se logra mediante mecanismos de redundancia, como múltiples servidores, balanceadores de carga y almacenamiento replicado, que permiten que si un componente falla, otro pueda asumir su función sin interrupciones perceptibles. La alta disponibilidad se apoya en arquitecturas distribuidas que eliminan puntos únicos de fallo y utilizan tecnologías como monitoreo activo y conmutación por error automática, failover. En entornos de nube, la alta disponibilidad se implementa a través de zonas de disponibilidad geográficamente distribuidas, escalado automático de instancias y replicación de servicios entre regiones. Las garantías de disponibilidad suelen formalizarse mediante acuerdos de nivel de servicios o Service Level Agreements, SLA, fundamentales para servicios críticos en sectores como salud, banca o telecomunicaciones.